Muy buenos días, hermanos. Espero que haya sido una gran semana. Quiero presentarnos para quienes no nos conocen. Somos el pastor John Jairo González, soy su esposa Cielo Escobar. Somos pastores de la Iglesia Internacional Adoración y estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Este mes de septiembre cumplieron muchos hermanos, muchas felicidades, espero que hayan estado muy contentos. Hoy quiero preguntar, ¿cuáles son las recompensas de la meditación diaria? La Biblia nos enseña en el Salmo 119, 97, 104. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, cuán son más dulces que la miel en mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Meditar en la palabra de Dios significa leerla cuidadosamente, poniendo atención a cada frase, a cada palabra, como si verdaderamente quisiéramos memorizar la enseñanza y entender lo que nuestro Maestro Celestial quiere decirnos. El salmista declara en el pasaje de hoy: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». ¿Quiere esto decir que debemos pasar todo el día leyendo la Biblia? Por supuesto que no, pero sí podemos mantener en la mente lo que hemos leído y pensar en ello en cualquier momento. Cuando tenemos una gran preocupación, nos pasamos el día y a veces la noche pensando en lo que nos preocupa. Pues bien, la preocupación es la distorsión que el enemigo ha hecho de la meditación. Claro que la preocupación nos perturba y nos afecta negativamente, mientras que meditar en la palabra de Dios trae paz y sosiego a nuestras almas. El valor de invertir tiempo a solas con Dios en la tranquila meditación de su palabra no debe ser subestimado. Es más que un ejercicio espiritual. Al cumplir en el día es parte vital de tu relación con el Señor. A medida que esta relación se hace más íntima, notarás cambios en tu carácter y en tu comportamiento. En el pasaje de hoy, el salmista declara que a través de la meditación Dios le dio sabiduría y entendimiento. La Biblia nos habla de muchas otras recompensas que recibiremos, que serán producto de la meditación diaria, y entre ellas vamos a ver esta. Serás prosperado en todos los aspectos, no solamente en las finanzas, sino también en tu relación con todos los que te rodean, en el trabajo, en la salud, en tu vida espiritual. En el Salmo 1 declara que aquel cuya delicia está en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Preciosa promesa para aquellos que buscan diariamente una mayor intimidad con el Señor, ¿verdad? Aprenderás a tener un espíritu sosegado. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará tu corazón aún en momentos difíciles, y todo afán y ansiedad desaparecerán cuando traigas tus peticiones delante de Dios, nos enseña Filipenses. Sentirás gozo en todo momento. En la presencia de Dios, dice el Salmo 16:11, hay plenitud de gozo. La paz y el gozo provienen del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, el apóstol Pablo, estando preso en una cárcel romana, pasando 1000 incomodidades, careciendo de todo lo esencial y esperando que lo ejecutaran en cualquier momento, pudo decirles a los filipenses con toda autoridad: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Recuerdas que esto ya lo habíamos estudiado? Serán contestados los deseos de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A medida que tu relación con Dios sea más íntima, su corazón se irá alineando con sus principios y sus deseos serán concedidos, pues estarán de acuerdo con su divina voluntad. Y por último, mientras más leas o escuches la palabra de Dios, más crecerá tu fe y disfrutarás de una manera muy especial la relación con Dios, lo cual se pondrá de manifiesto de manera muy especial
al frente de una prueba. Por eso dice la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ciertamente, son muchas las recompensas de meditar en la palabra de Dios y pasar tiempo en oración diariamente. Hazte el propósito de leer la Biblia cada día, meditar en lo que lees y orar cuando la palabra leída, poniendo a Dios, te ayude a ponerla en práctica en tu vida. Si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día para que lo haga. Ábrale las puertas de su corazón y no se arrepentirá. Y si lo hace, habrá dado un paso hacia la experiencia maravillosa del crecimiento personal, espiritual y familiar. Se trata de una decisión personal. Dios no nos obliga a dar el paso. Lo que sí queda claro conforme la enseña la Biblia es que optar por el pecado o una vida con Dios se reflejará en perdición o en bendición. Usted es quien decide. Padre Celestial, te ruego nos ayudes a ser más constantes buscando tu rostro y pasando tiempo de meditación y reflexión en tu palabra cada día, para que tu santo nombre transforme nuestra mente y carácter conforme a tus planes en nuestra vida. Quedamos en ti, Señor, confiamos en ti y estamos seguros de que todo se hará conforme a tu voluntad. Gracias, hermanos. Quedamos en manos de nuestro amado pastor, John Jairo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Es un placer poder estar compartiendo la palabra de Dios. Como siempre, dando gracias a Dios, perdón por la falta de experiencia con esto. Dando gracias a Dios porque ha sido maravilloso, porque podemos encontrar en el Señor muchas cosas buenas, agradables y perfectas para nosotros. Y me sorprende que el Salmo, lo que nos ha traído, esa meditación que nos ha traído Cielo, mi esposa, concuerda mucho con lo que voy a hablar hoy. Como ya lo vieron a la introducción en el mensaje de apertura, hay cosas que nosotros debemos aprender a usar, que es lo que las herramientas que el Señor nos ha dado. Es muy interesante lo que el Señor nos enseña y creo que la enseñanza de hoy va a ayudarnos a avanzar mucho en nuestro crecimiento y en nuestro ejecutar diario como cristianos, como hijos de Dios. Quiero saludar a mis hermanos, a todos los que nos están escuchando, en donde sea que estén, que Dios los bendiga, que Dios sabe, yo sé que Dios los guarda y los provee para todas las cosas, los protege y los anima a seguir adelante. Un abrazo para todos. Y como siempre, como es costumbre y mi deseo, pues vamos a orar, por favor, vamos a ponernos en esa disposición, no en manos de Dios porque estamos en manos de Dios, pero en la disposición de escuchar lo que el Señor quiere decirnos hoy, que creo es muy, muy importante. Al principio de esta cuarentena les decía que creía que el Señor estaba marcando un tiempo muy especial para la iglesia. Y el tiempo especial es porque cuando el hombre se ve atrapado, cuando se ve acorralado, cuando ve que sus fuerzas, su capacidad no lo puede sacar de donde está, entonces es cuando por lo general la humanidad comienza a voltear a Dios, comienza a mirar, a buscar de Dios. Y entonces nosotros hemos sido llamados para esto, los que estamos en este camino, en el camino de Jesús, hemos sido llamados para que vayamos a enseñarles todo lo que el Señor ya dispuso para todos, porque no es privilegio de unos cuantos, es privilegio de todos. El problema es, no todos lo han entendido, no todos lo saben, y algunos lo han escuchado, pero no lo viven, y se están perdiendo entonces de vivir en el reino, o de acuerdo al reino de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este momento, por las personas que están allí al otro lado, Señor, por cada uno de ellos, por sus familias. Gracias, Señor, porque esta tu palabra, Padre, va a hacer, Señor, las cosas que está destinada que hagan. Va a haber liberación, va a haber sanación, va a haber libertad que va a traer la paz y el gozo que tú nos diste, Señor, que ya está establecido. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da la identidad de hijos y nos
asienta y nos reafirma en lo que tú has querido que todos podamos experimentar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muchos están leyendo la Biblia. Muchos están practicando una religión, incluyendo cristianos. Están encerrados, practicando cosas, leyes, formas, como para tratar de agradar a Dios. Y la realidad es que nadie puede agradar a Dios. Porque Dios no comulga, no tiene ninguna relación con aquellas personas que se identifican como pecadores. Él tiene relación con aquellos que han entrado en su justicia porque han creído en la justicia satisfecha a través de Jesucristo. El Señor nos dice muchas cosas que para muchos todavía son incomprensibles porque no han asumido su nueva identidad como una vida real. Viene a mi memoria, por ejemplo, la historia de aquel hombre llamado Nicodemo, uno de los sacerdotes de mayor importancia en la sinagoga. Estoy hablando de la cultura judía, que es totalmente teocrática, centrada en Dios, en Jehová Dios. Algunos han salido de esa cultura de la ley y han entrado en la gracia, que es a través de Jesucristo, pero otros se quedaron allí. Y Nicodemo fue uno de estos que, aunque sabía la ley y sabía los profetas y entendía esto y lo enseñaba, no podía entender lo que significaba la gracia. Era uno de los sacerdotes de mayor importancia en la sinagoga, conocedor de la ley, estudioso de los profetas, y enseñaba conforme a su conocimiento, a su entendimiento. Se esperaba de ellos, de estos que enseñaban la palabra, que entendieran cuál era el propósito real de Dios en sus vidas, pero se equivocaron y siguieron viviendo sus vidas de una manera que no les traía paz, alegría, amor, libertad, todos estos atributos que en el ejercicio de la fe, por creer a lo que Dios Padre enseña a través de su palabra y la aplicación de ella en su vida, y que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo, todos debieron haber experimentado. Pero, en fin, ellos se desviaron y en lugar de enseñar al Dios que se les había mostrado con poder y gloria, con toda la provisión que ellos necesitaban para pasar por el desierto y luego vivir en la tierra que Él les asignó, pues no lo entendieron y se dedicaron simplemente a la ley, y ellos creyeron que eran como un círculo privado, como una nación exclusiva, que nadie más tenía derecho al Dios de ellos. Se equivocaron. Entonces, por eso cuando el Señor Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, en esa charla que ellos tuvieron, Nicodemo y Jesús, y fue de noche porque Nicodemo no fue capaz de venir a la luz del día, y Jesús le contesta, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y este hombre tampoco entendía que aparentemente, explicando él la ley de la voluntad de Dios, no pudo acomodar esa verdad que Jesús le dijo a lo que él entendía, a su inteligencia. Estaba encajado, estaba como formateado, diagramado a una serie de procedimientos, de normas que no le permitieron entender lo que el reino de Dios significaba. Es decir, simplemente en la ley hacía que los hombres se esforzaran por agradar a Dios, se esforzaran por encontrar la gracia y el amor y el perdón de Dios, y no entendían que Él era lo suficiente para ellos. Jesús le estaba enseñando lo que sería la realidad de acuerdo con el deseo de Dios para toda la humanidad. Un nuevo nacimiento provocado por Dios en todo aquel que crea en su poder, en su amor, en su misericordia y su soberanía. Un nacimiento diferente, pero similar al que nosotros naturalmente conocemos. Es decir, diferente en su forma y naturaleza, porque no es físico, sino espiritual, que es de donde se revive la comunión con el Padre, y el proceso de crecimiento sí es similar al que conocemos naturalmente.
Voy a tratar de explicarlo mejor. Cuando una pareja tiene hijos, hay un nacimiento. Y ese nacimiento es físico, a la vez pues trae un ser, simplemente no es cuerpo, pero también es espíritu y alma. Pero el nuevo nacimiento no es físico. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo, Él nos hace nacer de nuevo, lo que nace es el espíritu y el alma, el cuerpo sigue siendo igual. Pero el proceso de crecimiento es igual, o sea, es decir, bebés, niños, adolescentes, adultos y ancianos. Así es el mismo crecimiento espiritual. Entonces, cuando una persona comienza en el camino de la enseñanza bíblica de Jesús, pues es un bebé espiritual, y en la medida en que vaya comprendiendo por medio de la revelación del Espíritu Santo, y eso es una garantía que tenemos, que nos da Dios, no que nosotros queremos creer o que podamos obtener, sino que Dios nos lo da a través de la fe que tenemos en lo que Él hizo. Recibimos el Espíritu y esa es la garantía que tenemos de que vamos a poder entender lo que está allí escondido en la Biblia. Entonces, la gran diferencia entre estos dos nacimientos, el natural y el espiritual, es que este nacimiento nuevo no se da conforme a la edad natural de las personas, se da conforme a la fe de cada cual, a la confianza que deposite en Dios. Ahora, es muy importante entonces que usted defina quién es su Dios. ¿Qué clase de poder tiene su Dios? De limitaciones, de perfección, de soberanía. Si usted encuentra en estas sencillas premisas algún defecto, entonces usted y yo estamos hablando un lenguaje diferente. Porque el que yo estoy transmitiendo, el que yo estoy enseñando, en el que he creído, es, entre sus atributos, autoexistente. De Él emana todas las cosas, Él no fue creado. Él es autosuficiente, Él es la ciencia pura, la sabiduría pura. O sea que Él hace todas las cosas, las hizo todas. Él es soberano, no hay nadie por encima de Él, Él es el máximo. Y por Él, y para Él, y de Él son todas las cosas. Ese es el Dios en el que yo he puesto mi confianza, en el que yo creo, el que yo conozco y estoy cada vez más entendiendo a través de la palabra, de su palabra que está en la Biblia. El nuevo nacimiento entonces consiste en creer en el Dios que vino a enseñar a Jesucristo, a aprender a depender de Él y vivir conforme a lo que dice. Eso es el nuevo nacimiento. No depende nada de lo que nosotros podamos hacer. Y aun cuando su inteligencia limitada le dice que es imposible creer en lo que no se ve, su fe lo lleva a creer en todo lo que sin ver existe. Ahora bien, la Escritura dice en primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Primera carta de Juan 5, del 11 al 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está hablando de la vida eterna, la vida que no se acaba, la vida junto a Dios. Como usted no es de esas personas que se sientan y no escuchan, sino que es inquieto y le interesa lo que está escuchando porque lo cree y quiere seguir en su crecimiento, entonces notará varias cosas que están allí, muy importantes. Por ejemplo, dice esa escritura que acabamos de leer, que Dios nos ha dado vida eterna. No nos está dando, no nos va a dar, sino que ya hizo esa provisión para nuestra vida a los que creemos en Él. Él nos ha dado, ya nos dio vida eterna. ¿Qué quiere decir? Vida eterna quiere decir que nunca, en Cristo, nunca seremos apartados de su santidad, de su presencia. Su santidad es sinónimo de perfección. Porque también tiene vida eterna el que no ha creído, solo que vivirá por siempre
consciente en confusión, en tormento, en lo que ha querido creer que es la vida de esclavitud al pecado. Note también que esa vida está en su Hijo. Eso dice la Escritura. El que está en Cristo tiene la vida. O sea que la vida está en su Hijo. Es decir, dentro de Jesucristo, cubierta por Jesucristo, en la santidad de Jesucristo. O permítame colocar este término, en uno más sencillo y entendible. Cuando hablamos de santidad estamos hablando en su perfección, es decir, todo lo que Él es. Estamos en eso. Ese es el nuevo lenguaje. ¿Qué es Dios? La Biblia lo define como el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que puede estar en todo lugar, el que es amor, el que es paciencia, el que es perdón, templanza, el que es capaz de hacer todas las cosas, el que no tiene límites, el que es fuego consumidor, el que es justo, en fin. Y nosotros entramos en eso porque Él nos mete en eso, no porque nosotros podamos entrar allí. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la fe. ¿La fe en qué? En lo que Él hizo en la cruz a través de Jesucristo. En su perfección es eso. Así como lo está oyendo. Dios nos ve a través de la perfección de Jesucristo y no conforme a nuestras debilidades, que es como nosotros nos vemos y nos identificamos, o nos identifican los demás. Dios no nos ve de esa manera, pero nos enseña la verdad, esta verdad, para que nosotros aprendamos a vivir esta vida en esa verdad de Él, que es capaz de liberarnos del engaño del pecado, el cual está operando en muchos todavía, porque creen que el pecado es su amigo, sin entender ni considerar siquiera que ese pecado lo está apartando de Dios, lo está destruyendo y está destruyendo su entorno, su propio ser, su propia familia y sus amistades. Además de todo lo que se desempeña en su entorno, su trabajo, su intelecto, etc. Su físico, su salud, en fin. La vida de Jesucristo nos hace tener entonces una nueva naturaleza. Él la produce en nosotros. La naturaleza que el hombre, allá en el principio de la creación, cuando estamos hablando de Génesis, cuando el hombre y la mujer permanecían en la presencia de Dios, podían hablar con Él sin ningún temor, tenían una relación íntima. Cuando ellos permanecían en esa presencia, hablaban de esa manera y tampoco sufrían de ningún temor, de ninguna clase de agobio, de ninguna enfermedad o de cosas similares. Todo era perfecto. Y esa es la naturaleza que Dios quiere que nosotros tengamos y que aprendamos desde ya. Sí, así es. Así es, mi querido hermano y amigo. Dios quiere que vivamos unas vidas aún acá en este mundo de la mejor manera, sin padecer del temor, de la decepción, de la opresión, de la culpa, de la enfermedad, de la ruina, del odio, de la amargura, del etcétera, etcétera, etcétera. Y usted le puede seguir agregando todas aquellas cosas malas que suficientemente todos conocemos, porque en ese ambiente es que nacimos, crecimos, nos desarrollamos y seguimos viviendo hasta que nos vamos de este mundo. Entonces lo conocemos muy bien. El problema es que creemos que eso es normal y que eso es lo que Dios quiere para nosotros, y no es así. Si usted cree en lo que Jesús hizo en la cruz, si usted cree que Él ocupó el lugar que usted merecía por amor a usted, y escuche, por amor a usted y para su libertad, entonces usted ahora tiene una nueva vida, lo cual significa que usted tiene una nueva realidad que si no la ha aprendido, que si no la ha entendido, entonces lo invito a que profundice en la enseñanza que ofrece el Espíritu Santo a través de la Biblia.
si usted no cree en que la Biblia es la palabra de Dios, si usted solo menciona al Espíritu Santo, pero no cree que Dios se lo otorgó para que usted la pueda entender y no es de la noche a la mañana, si usted no cree que la aplicación de esas enseñanzas pueden dar el resultado que Dios sabe que produce, entonces usted no ha entendido que usted tiene una nueva naturaleza, y esa es la naturaleza que Dios le ha dado. Y no la ha entendido porque no ha experimentado lo que produce esa nueva naturaleza. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que si yo renuevo mi entendimiento, la forma en que yo pienso, la forma en que yo obro, la forma en cómo concibo las cosas, eso es renovar mi entendimiento, con la palabra de Dios para que yo reciba, produzca yo mismo esa transformación por medio del poder de la revelación de la palabra. No voy a poder comprobar, si no lo hago, que lo que Él me enseña es bueno, es agradable y es perfecto. Pero al contrario, si lo hago y cada día, como decía Cielo en este devocionario, si cada día medito en la palabra, si cada día medito en lo que he aprendido, si cada día procuro aplicar en mí esas enseñanzas, entonces comienzo a sufrir una revelación que me está cambiando la manera de pensar, lo cual se llama en la Biblia arrepentirse. Arrepentirse, vuelvo y lo digo y voy a insistir todas las veces que pueda, no es sentir culpa, no es sentir remordimiento. Arrepentirse es cambiar de forma de pensar. Yo ya no voy a pensar porque me ha dicho Dios la verdad de lo que Él es y de lo que Él quiere para mí. Si yo aplico esa verdad en mi vida, entonces cambio de manera de pensar y ya no sigo en la dirección en la que siempre había vivido. De eso se trata la renovación. En primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Mire lo que está diciendo Juan. Si usted cree, no significa, si usted cree en lo que hizo el Hijo de Dios, es decir, en Jesús, lo que hizo en la cruz y la resurrección que venció, con esa resurrección venció el poder que tenía Satanás y todos sus ejércitos. Si usted cree en esto, no significa que usted ya entiende, porque dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Si usted cree en eso que pasó, puede que usted todavía no entienda qué significa la vida eterna, y menos que usted no entienda todavía qué significa eso que Dios le está dando. Así que su realidad es que usted tiene vida eterna que otorga una nueva naturaleza, porque se produce un nuevo nacimiento, la cual es la naturaleza que le otorga el Espíritu de Dios en usted, llevándolo a vivir de manera diferente. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 9: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, ese Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces la condición es que si usted cree en Jesús, usted recibe el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Le enseña todo lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz, por usted, para todos. Y si eso es así, si usted está aprendiendo lo que Dios le está revelando a través de su Espíritu, por medio de la palabra, entonces dice Pablo que usted ya no vive según la naturaleza pecaminosa que usted tenía, porque esa naturaleza pecaminosa es la mentira de Satanás en la cual envolvió a todo el mundo. Usted va a vivir entonces según el Espíritu. El Espíritu es el que le da vida para que entienda las cosas de Dios. Ya es suficiente, nosotros sabemos,
cómo vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Déjeme darle un pequeño listado, usted le puede agregar muchas cosas más cuando empiece a entender esto. Por ejemplo, nosotros sabemos mentir, sabemos robar, engañar, odiar, guardar rencor, no perdonar, dañar nuestros cuerpos con toda clase de sustancias y marcas, despojar, injuriar, olvidar, matar, maltratar, ignorar, violar, y bueno, siga usted agregándole a la lista. Defraudar, falsificar, en fin. Pero lo que no se ha entendido es que Cristo liberó a la humanidad de todo eso para hacernos diferentes personas. Sí, a la humanidad, pero no toda la humanidad se atreve a creer en Jesucristo primero. Y segundo, pues si no cree en Jesucristo, menos quiere entender o menos quiere escudriñar lo que la palabra de Dios dice para saber de qué fue que nos liberó y cómo es vivir en la libertad. Y no importa si usted va a una iglesia cristiana o a cualquier otra clase de iglesia. Mientras usted no entienda que Cristo lo liberó en el proceso de la cruz de toda esa esclavitud, y por consiguiente usted sigue viviendo su vida tal cual la ha vivido siempre, entonces usted puede que pasen dos cosas con usted. O no ha creído y no tiene el Espíritu Santo, como lo dice Pablo ahí en Romanos, en la escritura que acabo de leer, o usted sencillamente sigue practicando cultos religiosos que no producen nada. Un nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza que es otorgada por Dios. Eso implica, a su vez, que usted comience a ser ciudadano del reino de Dios, donde se habla de una manera diferente, porque se piensa de una manera diferente a cómo se hace en el mundo. Y si usted ha nacido de nuevo por creer en la obra de Jesucristo en la cruz, entonces usted debe aprender a hablar un nuevo lenguaje. De eso quiero hablarles hoy. Y para eso voy a comenzar con dos escrituras, y la primera es del Señor Jesús enseñando a sus discípulos lo que era tener fe en Dios. Ahí está en Marcos capítulo 11, Marcos 11, versículos 22 al 24. Y les dice el Señor Jesús, Él todavía está aquí con sus discípulos en su carne, no ha pasado por el proceso de la cruz. Y les dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esta es la Nueva Versión Internacional. Aún antes de morir en la cruz, Jesús les está enseñando que esa ha sido la voluntad de Dios para los hombres siempre. No era necesario el proceso de la cruz para obtener de Dios las cosas que necesitemos. Note usted que Jesús le está diciendo, tengan fe en Dios, respondió Jesús. O sea, Él todavía no ha sido glorificado. Sí, él no ha pasado por el proceso de muerte y resurrección. Él está en carne. Él les está invitando a que tengan fe en Dios. Amén. Y Dios siempre ha existido y Dios siempre fue para las naciones. Entonces no era necesario el proceso de la cruz para obtener de Dios las cosas que necesitamos. Pero también esto fue enseñado luego de la resurrección y bajo la influencia del Espíritu Santo, porque Juan lo escribió de la misma manera. O sea, Juan, después de que Jesús resucita, y es el Cristo, es Jesucristo, y Jesucristo les aparece y les dice, vayan, yo tengo potestad ahora y la tengo toda, por eso los envío, porque tengo ese poder para hacerlo, vayan y prediquen, vayan, enseñen lo que yo les he enseñado. Y liberen a la gente de sus opresiones, de sus enfermedades, de todo, porque yo les doy ese poder. Y Juan es uno de ellos, y Juan escribe esta carta. Y entonces Juan es bajo la influencia del Espíritu Santo y les dice, ahí en 1 de Juan 5, 14 al 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Haga énfasis, por favor, conforme a su voluntad,
porque yo le voy a llevar en eso de pedir, pero tenga en cuenta que siempre es su voluntad. O sea que usted tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y si usted pide conforme a su voluntad, la voluntad de Él lo va a oír. Versículo 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Mire, tremenda definición, es exactamente igual a lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos. O sea, cuando usted pida, dé gracias, porque usted está seguro que ya tiene lo que ha pedido, aunque usted no lo ve. Hágale énfasis, yo hago ese énfasis en pre-cruz y post-cruz, es decir, antes de la cruz y después de la cruz, porque la salvación no implica un cambio del deseo de Dios para la humanidad, sino más bien ratificar a través del acercamiento por la fe en Cristo Jesús al Padre, porque dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús no dijo, nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre. Por medio de Él es que llegamos al Padre. Amén. Y por eso es que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro. Él es el Cristo, Él es el perfecto, es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Nadie más podía ocupar ese lugar. Él era el Cordero perfecto y por eso pudo morir en la cruz venciendo a Satanás. Y el deseo del Padre es que todos podamos estar con Él. ¿Cómo lo hacemos? En la justicia de Él. Y esta se ejecutó en Jesucristo. Pero la salvación no implica entonces que ahora sí voy a contestar a tus oraciones. No, desde siempre Dios ha querido darnos todas las cosas que necesitamos. Él es el Padre. Así que en Cristo adquirimos una naturaleza perfecta porque viene de Dios. Dios es perfecto y Él nos da su esencia y Él nos ve en su perfección, en la perfección del Hijo. No en nuestra perfección, porque nosotros en nuestro cuerpo no la tenemos. Este cuerpo va a ser redimido. Amén. Pero entonces, esa naturaleza que tenemos ahora, que nos ha sido dada, porque hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios, es para que podamos tener esa absoluta confianza y esa absoluta seguridad en su amor de acudir y depender de Él. Podemos llegar a Él, podemos depender de Él, podemos meditar y abrazar todo lo que Él es, aun cuando no lo vemos, porque eso es la fe. La fe no es que usted tenga que verlo para creerlo, la fe es que usted lo cree aún sin verlo. Amén. Ahora, tal vez alguno pueda estar pensando que se le ha pasado toda su vida pidiéndole a Dios y su vida no cambia. Pues bien, hermano, si hay alguien pensando así, permítame darle esta respuesta con mucho respeto para que usted medite en ella. Mientras usted quiera usar a Dios para satisfacer su naturaleza imperfecta, egoísta y arrogante, Dios solo le va a dar lo suficiente. Conocer la nueva naturaleza, o sea, lo que usted ahora es, implica conocer el deseo de Dios para usted. Consiste en dejar de pensar de la manera acostumbrada, la manera en como usted siempre ha hecho sus cosas, en como siempre ha procedido y usted ha confiado en su propia justicia, y usted dice, o alguna persona puede decir, es que yo no le hago mal a nadie, pero usted siente odio, usted siente tristeza, siente avaricia, siente deseos desbordados y cosas como estas. Entonces consiste en, la verdad, la justicia y la nueva naturaleza consiste en entender lo que Dios ha hecho en usted. Implica conocer el deseo de Dios para usted. Y el deseo de Dios para usted es que usted sea completamente libre de toda la opresión, que ya no tenga temor de la muerte, porque el pecado produce el temor de la muerte. Entonces, conocer la nueva naturaleza consiste en dejar de pensar de la manera acostumbrada, en no querer más de lo necesario y compartir nuestra abundancia en todos los sentidos con los demás. Abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de gozo, abundancia de paciencia, de tolerancia, de perdón, económica con los demás.
para que ellos entonces puedan entender quién es su Dios y lleguen a conocerlo. Ahora, volviendo a esos versículos que acabamos de leer, quisiera que fije su atención en la forma gramatical, en cómo Jesús aquí, por ejemplo, usa los tiempos gramaticales. Dice Jesús, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Solo significa que aun cuando no lo percibamos por medio de nuestros sentidos, nuestro Padre nos ha dado ya lo que hemos pedido. Eso es lo que significa. Pero vuelvo e insisto, eso es sí y siempre sí, mientras tengamos un corazón limpio, convertido de la vieja naturaleza que es egoísta, que todo lo queremos para agradarnos a nosotros mismos, a la naturaleza de dar de Dios, porque Dios lo dio todo por nosotros. Amén. Ahora, por lo general, cuando oramos por algo, el proceso natural en la fe es primero creer para obtener, estar seguro que el Padre nos lo dio y lo vamos a tener. Esa es la manera natural en la nueva naturaleza. Pero lo que hacemos en nuestra vieja naturaleza, en la forma acostumbrada de vivir, es querer tener antes de creer que lo tenemos. Por ejemplo, oramos por sanidad y si no la tenemos, entonces no creemos. En Dios, en esa fe de Dios, no opera el sentir de que ya lo tenemos, sino creer que lo vamos a recibir. Con Dios se camina a través de la fe. Dios se mueve a través de la fe. Dios mira la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Dios mira donde hay fe. Por eso dice en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Ahora, en el principio de la transmisión, Cielo usaba un salmo, que era el Salmo número 1, y nuestra prosperidad está incluida en esto. Prosperidad económica. Mire cómo dice en el Salmo 1. Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Quién es este? El que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Esa meditación le va a producir una seguridad de la fe que lo va a llevar a vivir conforme a esa dependencia de Dios, porque ha creído en Dios y conoce la capacidad de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y mire cómo cierra el versículo. Y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Entonces, si usted ora por sanidad, pero enseguida revisa su cuerpo y ve esas evidencias de la enfermedad y nota que el dolor está allí, lo más probable es que usted se dé por vencido. Pero si usted ora, si usted cree que ha recibido su sanidad entendiendo que después, cuando Dios así lo decida, usted va a obtener su sanidad, entonces notará que no está condicionando su fe a lo que ve y siente, sino que se está apoyando en la voluntad de Dios de que usted sea sano. Déjeme darle un ejemplo de una oración por sanidad que si quiere usted puede hacerla conmigo en este momento. Por ejemplo, yo oro y le puedo decir al Padre, Padre, quiero orar, voy a orar, y he orado muchas oraciones pidiéndote sanidad, pero ahora voy a orar una verdadera oración de fe. Y Padre, yo oro en el nombre de Jesús por mi completa sanidad, desde la coronilla de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Sáname ahora, te lo pido, Padre, de esta enfermedad que tengo en mi cuerpo, que tengo en mi sangre, en el nombre de Jesús. Esto es una oración en el nuevo lenguaje. Puede que usted ahora mismo, después de hacer esta oración, siga sintiéndose mal y vea que nada ha cambiado. Y yo lo invito a que siga operando en su fe, porque su realidad
es la fe del Padre, no su realidad en su cuerpo, en sus emociones, en lo que usted siente. Y lo invito a que siga diciendo, Padre, yo creo y yo recibo, y yo creo y yo recibo esa sanidad. Porque lo más seguro es que el enemigo de su sanidad quiera llevarlo a pensar que usted no va a recibir su sanidad, que lo conduzca a pensar en que va a morir por causa de esa enfermedad. Y le recuerdo algo, mi hermano, mi amigo, la palabra de Dios dice que construimos nuestra fe por oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una realidad para el que cree. Y si esto es lo que usted cree, usted se mantiene en lo que el Espíritu Santo dice sobre usted. Y usted ha sido sanado por el poder ejecutado en Cristo Jesús. Dios trabaja en el ambiente de la fe y Dios quiere que los que confiamos en Él vivamos en ese mismo ambiente de Dios. De la misma manera aprendemos a movernos en todas las áreas de nuestra vida. Quiero decir, en la fe del Señor y no por nuestras emociones o sentimientos. Sí, ellas están dadas y están en nosotros y las podemos disfrutar, pero el asunto es que ellas no nos controlen, que ellas no determinen nuestras acciones, nuestras decisiones, amén, sino que al contrario, ellas se sujetan a la voluntad del que nos dice la verdad para nuestro bienestar. Esas emociones no pueden ser quienes decidan si usted va o no a responder en amor, por ejemplo. Recuerde que si tenemos una nueva naturaleza, que es la de Dios en nosotros, entonces debemos aprender a hablar, a usar el lenguaje que usa Dios. Si usted es estudioso de la Biblia, podrá notar que todo lo referente a la gracia es dado en tiempo pasado, no en tiempo presente y tampoco en tiempo futuro. Y la gracia comenzó a operar desde siempre en el Antiguo Testamento con aquellos que fueron destacados en la Biblia. Y Dios usó ese lenguaje. Déjeme darle un ejemplo clásico. Cuando Abraham tiene el encuentro con Dios y él entiende que Dios es real, y Dios le habla a Abraham, y Dios le hace promesas, y entre esas promesas es la gran promesa que dice que de su descendencia él hará una nación grande y poderosa, y que él lo ha hecho padre de muchos, y le dice, te he hecho padre de muchos, aun cuando Abraham ni siquiera tenía un solo hijo de Sara. Entonces el lenguaje de Dios tiene el hábito de usar el tiempo pasado para expresar la certeza de una acción que está tomando lugar, incluso una acción que todavía no ha sucedido. Es decir, Abraham era un hombre de 90 años, Dios le dice, te he puesto por padre de naciones, pero ¿cómo es que ya lo puso si ni siquiera tengo hijos? ¿Cómo es que ahora es padre de naciones si no tengo descendencia? Entonces Dios habla el lenguaje de tiempo pasado para expresar la certeza de una acción que está tomando lugar. Es decir, Dios le dijo y Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir en Abraham porque Él es el Dios que todo lo puede y no tiene que pedirle permiso a nadie. Inclusive, si no es padre todavía, lo llama padre de naciones. No había sucedido, pero Él lo nombró de esa manera. Ese es el lenguaje de Dios. Lo mismo aprendieron a usar los judíos, este pueblo escogido por Dios, que se equivocaron en querer llegar a Dios. Ellos tenían el hábito de usar el tiempo pasado para expresar la certeza de una acción que está tomando lugar, incluso cuando esa acción pudiera no haberse realizado o llevado a cabo por algún tiempo. Nosotros como hijos, como creyentes, estamos llamados a ser de impacto a las naciones, tal cual Dios quiso hacer con Israel. Dios escogió a la simiente de Abraham, de esa simiente hizo una gran nación, salieron las 12 tribus, amén, de su descendencia nacieron las 12 tribus, y se pobló la gran nación de Egipto, y por eso los esclavizaron porque estaban creciendo demasiado. Pero Dios hizo su deseo y lo estableció sobre ellos hasta el día de hoy. Y les dijo, yo para ustedes voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y yo les voy a proteger y los voy a proveer y les voy a dar todas las cosas. Y así ha sido hasta el día de hoy. Entonces, ahora nosotros
los que no somos judíos, entramos por la gracia y la justicia de Dios, que es en Jesucristo, y eso es fe en Jesucristo, entramos a pertenecer a esa nación, no a la nación física, a la nación de Dios, al reino de Dios. ¿Y cuál es el fin? Pues nos ha proporcionado el Espíritu Santo, nos revela estas verdades para que también nosotros hagamos lo que debió haber hecho la nación de Israel, es decir, impactar a las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles quién es nuestro Dios Todopoderoso. No solo con palabras, sino con hechos. Los hechos. Todo el mundo puede decir que Israel tiene un Dios poderoso, no porque ellos lo hayan enseñado, sino porque lo que ha hecho Dios con ellos es poderoso y todo el mundo sabe que es Dios sobre ellos. Amén. Pero nosotros, y me refiero a los creyentes, a los gentiles, a los que hemos creído en Jesucristo, que no somos judíos, en la mayoría no son de impacto porque todavía no han aprendido ni siquiera a verse como la luz que Dios dice que nos hizo. No han aprendido a verse ni como la sal del mundo, como Dios lo estableció. No han aprendido a verse como hijos de Dios y los privilegios que tienen los hijos de Dios. No han aprendido a verse como más que victoriosos en Cristo Jesús. No han aprendido a ver como, no se han aprendido a mirar a sí mismos como aquellos que pueden cambiar las cosas. Cuando aprendamos a vernos y a movernos en el reino de Dios, en el cual Jesucristo nos colocó, porque así lo dice la Escritura, va a haber un impacto. Miren, Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Esta es la verdad de Dios sobre usted, mi querido amigo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, pasamos de un lugar a otro. ¿Cuál era ese lugar? Oscuridad. ¿Qué hay en la oscuridad? Hay confusión, hay anarquía, hay desorden, hay tropezadero, hay maltrato, hay herida, porque hay oscuridad. Y nos pasa a su Hijo. Eso es un proceso que Él hizo. Y dice el versículo 14, en su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es decir, si yo siento que soy un pecador y vivo como un pecador, todo el tiempo le estoy diciendo, Señor, perdóname por lo que yo he hecho, y no he recibido entonces el perdón de pecados, porque Él perdonó mis pecados. Y si yo entiendo que es perdonar mis pecados, entonces sé que el pecado no es mi amigo y por lo tanto, ¿para qué quiero seguir viviendo en pecado? Y si Él me ha dado, dice que me dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, pues entonces yo sujeto mis emociones, mis sentimientos a ese poder del dominio propio y ya entonces me alejo cada vez más del pecado, que es lo que me tiene o tenía atado. Si estamos en el reino de Dios es porque tenemos una nueva naturaleza. Y si tenemos la naturaleza del Espíritu Santo, significa que ya no somos lo que solíamos ser, aun cuando usted no lo aprecie en sí mismo. Y por eso es que si usted no lo entiende, insiste en seguir siendo lo que usted ha sido siempre. Y por eso es que le parece tan difícil cambiar. Ahora, esta es la razón por la que estudiamos la palabra de Dios. No para hacer un culto. No para tratar de parecer allá agradables a Dios. Es que ya en Cristo somos aceptos por Dios. Estudiamos la Biblia para saber en qué consiste la nueva naturaleza. Y conforme lo vamos entendiendo y vamos renovando nuestra forma de ser por lo que nos es enseñado, entonces es necesario que también aprendamos el lenguaje que corresponde a nuestra nueva naturaleza. Es un nuevo lenguaje. Si usted quiere ver lo bueno en su vida, tiene que hablarlo primero. Hable lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios dice que es usted. Y entonces usted va a recibir lo bueno. Permítame darle otro ejemplo práctico que espero usted quiera aprovecharlo. Cuando usted lee Isaías 53, y lo he insistido mucho, porque Isaías 53 describe 700 años antes de que Jesucristo siquiera apareciera en escena, describe lo que Jesucristo padeció en la cruz y el por qué.
Si usted lo lee, entonces puede pensar en Jesús y su cuerpo con todas esas heridas que le causaron en su espalda. Mire que la Biblia dice que Él fue azotado, que Él fue despojado, maltratado, Él fue torturado, Él fue injuriado, Él fue de todo por los hombres. Y lo hicieron una sola llaga. Él estaba desfigurado, su cuerpo no tenía forma, su cara no tenía parecer, dice la Biblia. Y Él estaba ahí colgado en la cruz con la espalda destrozada. Y le desgarraron su carne, incluso sus huesos quedaron expuestos, algunos de ellos. Y la palabra dice que por esa llaga, por lo que Él recibió en su cuerpo, hemos nosotros sido curados. Eso lo dice ahí en Isaías 53. Usted puede pensar, y esto es estar en el lenguaje de Dios. Usted puede pensar que eso, que lo que está pasando con Jesús, lo que describe allí, está pasando en este preciso momento frente a su vida, y usted puede decirle a Jesús: gracias porque te llevaste mi enfermedad en tu cuerpo, en tu humanidad, porque tu cuerpo fue herido, está siendo herido para que yo no tenga enfermedad. Es la manera como la fe opera, de una manera práctica. Mire, lo que pasó en la cruz, si Isaías lo está hablando 700 años, no fue un suceso del pasado porque él no estaba presente, pero Dios se lo reveló para que se lo enseñara a la gente que esa era su voluntad. Y esto pasó 700 años después. Y si hoy todavía estamos hablando de esto, es porque Dios se ha encargado de que la gente lo entienda, porque en ese suceso, en lo que pasó allí, se desata el deseo de Dios para todo el que esté dispuesto a creer. Y si ahí dice que yo fui sanado, ¿cómo es que Dios me ve? Dios me está viendo sano. Entonces yo tengo que caminar en la fe de Dios y no en lo que yo experimento en mi cuerpo. Si no, ese suceso es presente y cada día está allí, es vigente para todo el que tiene fe. Mire, hay una ley en el Antiguo Testamento que quiero mostrarles allí en Levítico capítulo 7. Levítico 7, versículo 15. Y dice: y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. ¿De qué está hablando? Obviamente está hablando de la ley, de todo lo que pasaba en el templo y los sacrificios. Está hablando de una carne de un cordero, de una oveja o de una cabra que es ofrecida, que es representando a Jesucristo, porque todo esto, lo de los sacrificios, es tipo de Jesucristo. En esos días en Israel, ellos traían esta ofrenda al sacerdote, ponían sus manos sobre el animal para identificarse con él. Es decir, ellos estaban mirando el animalito y ponían sus manos allí, el animalito inocente, y el animalito recibía la culpa de ellos, el pecado de ellos, y era castigado por ellos, ocupaba el lugar que ellos merecían. Y esto producía en ellos el deseo de amar al animalito que estaba dando su vida por él. La oveja era sacrificada, pero luego era asada. Hay 5 diferentes tipos de ofrendas en Levítico, y esta que está mencionando aquí es la única donde el que estaba ofrendando podía comer algo, y esa parte que podían comer era el pecho del animal. ¿Y saben qué habla del pecho? Habla del amor. Y ese pecho, ese amor representa a Jesús. Este sacrificio de paz es para dar acción de gracias. Y esto, mis hermanos, es la representación de la cena del Señor. La comunión debía ser comida el mismo día, porque al siguiente día ya no estaba fresca. Este sacrificio, entonces, poniéndolo en términos de la gracia, usted puede mirar el sacrificio de Cristo ahora, mantenerlo fresco delante de usted en su mente, puede mirar a Jesús como si estuviera siendo molido delante suyo, y deje su enfermedad sobre él, porque por su herida usted ha sido curado. Así que, en otras palabras, por ejemplo, su cáncer ha muerto, su diabetes ha muerto, su tumor ha desaparecido, usted es sano en cualquier tipo de enfermedad ahora mismo. Véalo así, debe verlo así. Esa es la fe de Dios. Vuelvo y le recuerdo, no mire, no se base en sus sentidos, porque ellos lo van a engañar. Hay muchos testimonios de gente que ha sido sana y los médicos se han sorprendido.
Yo espero sorprender a mis médicos, porque la gracia del Señor está sobre mí y yo creo en lo que Él hizo en la cruz. El sacrificio está fresco en mi mente, el sacrificio de Jesús. La Escritura decía que dicha ofrenda debía ser comida al mismo día. Ahora mire, esto tiene mucho que ver con lo que nosotros practicamos en nuestras congregaciones. ¿Qué es ser comida? Ellos se comían la carne de aquel que pagó por sus pecados. Hoy nosotros recordamos el sacrificio de Jesús y por eso comemos el pan y tomamos el vino. Porque el pan representa el cuerpo de Cristo y yo me lo estoy comiendo, me estoy nutriendo de esto, de esa verdad. Por eso lo decimos y damos gracias. Al comer el pan, yo estoy comiendo la verdad de Cristo y con esa me nutro por fe. Déjame darle otro ejemplo sencillo. Cuando el ángel se le apareció a Gedeón, vaya a Jueces capítulo 6, lea toda esa parte de Jueces. Cuando el ángel se le apareció a Gedeón mientras estaba, este es el lenguaje de Dios, mientras dice que se estaba escondiendo de sus enemigos. Y mire cómo le habla el ángel, el lenguaje de Dios. Juan 6:12. Y el ángel de Jehová, Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No fue un chiste. No fue algo como lo hacemos nosotros de una manera, ¿cómo se llama esto? El término se me fue, cinismo. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Cuando iban a la guerra, estaba escondiéndose. Dios lo estaba viendo, pero mire cómo le habla a Dios. Dios le habla el lenguaje de él. Varón esforzado y valiente. ¿Y por qué le dice esforzado y valiente? Le está diciendo lo que Dios está viendo de él en su fe, no las acciones de Gedeón. El ángel está viendo lo que Dios está viendo y a pesar de que estaba escondido le dijo varón esforzado y valiente. Dios no nos ve en el reino natural. Cuando usted dice Dios prospérame, ¿sabe qué dice Dios? Tú eres un hombre o una mujer prosperada. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque la Escritura lo dice. Romanos capítulo 10 versículos 11 y 12. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él, mire hermano, apréndaselo, subráyelo. Romanos 10, 11 y 12. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, o sea, no hay grupos étnicos específicos para Él, pues el mismo Señor es Señor de todos. Y mire lo que hace, bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Y usted solo puede invocar al que conoce, en el que confía. Todo esto es porque Dios no nos ve como nos vemos en el mundo natural. Cuando Dios vio a David, no vio a un pastor. Dios vio en él a un rey. Dios no lo ve a usted en la forma que sus amigos lo ven, en la forma en que sus padres lo ven, en la forma en que la sociedad lo ve, de la forma en que usted mismo se ve. Dios lo ve a usted en la forma en la que Él lo diseñó en Cristo. Porque Dios llama las cosas que no son como que ya ocurrieron. En Cristo es una realidad que somos bendecidos. Las cosas que Dios quiso para nosotros fueron logradas a través de la victoria de Jesús en la cruz. Nosotros en esta generación tenemos la revelación que esto no es nada más que el lenguaje de fe, el lenguaje de Dios, y Dios nos llama bendecidos antes de que cualquier bendición sea evidente. Entonces, debe aprender a caminar como si usted ya ha recibido lo que necesita, es decir, dando gracias, como si las cosas ya ocurrieron aun cuando no se vean, porque eso es la fe. En Hebreos 11:1 lo dice. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Usted tiene una garantía de recibir lo que está esperando, aun cuando usted no lo vea. Esta fe no es una fe irresponsable, hermanos. Es una fe entre usted y Dios. Una fe que solo Dios ve y Dios sabe. Dios ve lo que es ya una realidad en usted porque Él lo estableció, pero quiere que usted también vea y se mire y camine en esa realidad que Dios ya tiene establecido para usted. Dios quiere que usted vea su realidad, la realidad de Dios,
con sus ojos, como Él las ve. Él lo ve a usted sano, coronado con su favor, coronado con su gloria, coronado con honra, coronado con honor. Por donde quiera que usted va, hay un resplandor que Dios da sobre su vida, aunque usted ni siquiera lo entiende. Porque Él dice que usted es luz para el mundo. Cuando usted entra a un lugar, la gloria de Dios entra ahí, porque la gloria de Dios es Jesucristo en usted. El favor de Dios entra a ese lugar también. En donde usted trabaja, Dios va a prosperar ese lugar. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios vienen con usted, porque ese es el deseo de Él. Es por eso por lo que la gente dice que cuando usted entra a un lugar, el lugar se llena de su luz, porque Jesucristo lo hizo luz en medio de las tinieblas. Haga la prueba de fe hoy, orando en el nuevo lenguaje. Y es dando gracias por lo que usted ya recibió, aun cuando no lo ve. Si usted está escuchando por primera vez el mensaje de Jesucristo y sabe que Él es real, pero no se atreve a dejar su acostumbrada manera de pensar, la Biblia dice, mi hermano, mi amigo, que Dios lo ama y dio su vida por usted. La justicia de Dios lo quiere cobijar en su justicia, que fue satisfecha en Jesús. Y esa justicia dice que usted no puede hacer nada por satisfacer el deseo de Dios a menos que deposite su fe y su confianza en Cristo. Solo oramos para que todos los que escuchen deseen entrar en la justicia de Dios y puedan también entender las hermosas bendiciones que Él dispuso. Oramos, Señor, dando gracias por nuestra sanidad, porque tú nos hiciste sanos a través de las heridas de tu cuerpo. Nos hiciste victoriosos sobre el pecado porque fuiste molido en la cruz y nos diste un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Damos gracias, amado Padre, porque tu naturaleza florece en nuestra mente y a través de nuestro cuerpo, dando testimonio de tu grandioso poder. Gracias, Padre Celestial, porque recibimos tu provisión económica, tu provisión de prosperidad en paz, que no permite que nada nos quite de allí. No hay nada que pueda prosperar contra nosotros, porque somos tus hijos y tú nos guardas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan una feliz semana y recuerde, hable el nuevo lenguaje. No se quede estancado. No deje de reunirse. No deje de crecer, de alimentarse con la palabra de Dios.